Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. De Samaria, junto al pozo de Jacob, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. En la ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. Yo soy el agua de vida que habla contigo, mujer, y si de ella bebieres, nunca jamás tendrás sed. Jesús le dice: si tú supieras quién es el que platica contigo, le pedirías a él. Entonces Jesús le dice: si tú supieras quién es el que platica contigo, le pedirías a él. Soy el agua de vida que habla contigo, mujer, y si de ella bebieres, nunca jamás tendrás sed. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En este día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, la Biblia. En esta ocasión será en el Evangelio de Juan. Y comienzo con Juan capítulo 4 versículo 15, donde nos dice la palabra de Dios. La mujer le dijo: Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Parece ser que hasta este momento la mujer no se estuviese tomando la conversación con Jesús muy en serio. Tal vez a lo mejor pensaba que aquel extraño estaba algo chiflado o algo loco, y como consecuente ella le siguió la corriente. Pero ahora Jesús se dispone, en los versículos que vienen a continuación, le demostraría que su conocimiento sobre ella y su vida va más allá de lo normal. Y como consecuencia ella reconocerá que Jesús es mucho más de lo que aparentemente le parecía a ella. Por tanto, vemos que la mujer ya tiene alguna idea sobre el significado de Jesús cuando le habla del agua de vida, pero aún no muy clara, ya que ella lo interpreta de una manera literal
y no espiritual, como también le pasó a Nicodemo, cuando en Juan 3, versículo 4, dice: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nótese que Nicodemo lo estaba tomando de una manera literal. Lo mismo le pasó también a los galileos que le pidieron a Jesús que le diera el pan de Dios, cuando dice en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el versículo 34 dice: le dijeron: Señor, darnos siempre este pan. De manera que en el Evangelio de Juan hay 3 veces que los oyentes a los cuales Jesús le estaba hablando se lo tomaron lo que estaban escuchando literalmente. Y esto también nos muestra a nosotros hoy lo necesario que es el estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entender lo que es literal y lo que no es literal, qué es lo que es profecía que ya se ha cumplido y cuáles son aquellas que están aún por cumplirse. Y cuando el Señor habla de Israel, por ejemplo, y hay promesa hacia Israel, muchas veces se suelen tomar como para la iglesia, y no es así. Y hay veces que el Señor está hablando a los discípulos como pueblo de Israel, y nosotros lo estamos tomando literalmente como que es para nosotros, cuando en la palabra de Dios hay promesas, es cierto, para Israel, pero también hay promesas para la iglesia. Y esto hay que identificarlo y ponerlo bien claro. Volviendo a la mujer samaritana, ella interpretó las palabras de Jesús de una manera extremadamente literal, ya que le pide: para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Nótese que solo le preocupaba su comodidad a la mujer, ya que debería pensar: mira por dónde sería algo fantástico no tener que hacer tantos viajes a este pozo, que me pilla tan lejos, y luego el trabajo de tener que sacar el agua. Aunque hay que tener en cuenta que literalmente esto era algo imposible y real, pero pareciera como que le divirtiese a la mujer samaritana el pensar esto. Continúo ahora con el versículo 16 de Juan capítulo 4, donde Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La petición de Jesús de ir a buscar a su marido parece no tener ninguna conexión con la conversación que mantenía con la mujer. Sin embargo, el comentarista y teólogo Temple cree que sí existe una secuencia lógica, ya que relaciona las palabras de Jesús con el hecho de que la mujer pide agua, porque a ella le va bien para evitar una tarea pesada, como he dicho antes, el tener que ir al pozo a sacar ese agua. Pero el don de Dios del cual nos habla este capítulo 4, versículo 10, no se recibe simplemente para ser disfrutado ya, que se debe de compartir absolutamente con todos. Es decir, la mujer cuando iba a sacar el agua no la iba a tener solamente para ella, para beberla ella y saciar su sed, sino que también la debía de compartir con el resto de la familia. Pues igual ocurre exactamente igual con el don de Dios. El don de Dios se debe también de compartir con otros, de manera que el don de Dios no se recibe simplemente para disfrutarlo para sí mismo, ya que se debe también de compartir con los demás. ¿Y con quién se debe de compartir primeramente? Pues con los de la propia familia. Así que Jesús le dice que llame primero a la persona con quien compartiría lo que había encontrado, ya que de esta manera también fuese también coheredero de la gracia de Dios, como dice la carta de Pedro. Continúo ahora con el versículo 17 de Juan capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Esta mujer seguramente quedó sobresaltada, pero también avergonzada, a darse cuenta de que Jesús conocía toda su vida. Moralmente degradada respondió con evasivas, cuando ella le dice: no tengo marido.
Es decir, como que estaba de alguna manera eludiendo esa conversación. Aunque no estaba mintiendo tampoco, estaba diciendo toda la verdad, como Jesús le aclara más adelante, ya que ella no dice que estaba viviendo con otro hombre. Nótese que Jesús repite las palabras de la mujer haciendo énfasis en no tengo marido. Jesús, el buen médico, entendía perfectamente la enfermedad espiritual de esta persona, concretamente de esta mujer samaritana. Obviamente también los samaritanos tenían la misma actitud que los judíos acerca del matrimonio, cuando dice en Mateo 19, versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Nótese que también, como he dicho, no era solamente los samaritanos los que tenían este problema en cuanto al matrimonio, sino que también eran los judíos. Juan capítulo 4 versículo 18 continúa, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Queda claro que la mujer vivía con otro que no era su marido. Y si vivía con otro que no era su marido, quiere decir que vivía con un amante, ya que no era su marido. Nótese en qué forma el Señor pone al desnudo, con pocas palabras, toda su vida pasada y presente. Pero también nótese que el Señor no la hace para humillarla ni avergonzarla ni nada de esto. Simplemente expone la realidad de su vida. Si aún entre los judíos había mucha gentes que seguían la escuela más relajada del rabino Hillel para la interpretación de las reglas del divorcio, es decir, que había personas que se acogían todo esto para, por cualquier circunstancia, divorciarse. Por ejemplo, miramos en Deuteronomios capítulo 24 versículo 1, donde dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, nótese dice indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Según esta interpretación de la escuela más relajada del rabino Hillel, repito, el marido podía divorciarse de su mujer si ésta no le complacía en todo, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, como hemos leído, es si hallare alguna cosa indecente, quiere decir, si ha estado con otro hombre anteriormente, si lo pone de manifiesto, si lo sabe con seguridad. Es esto lo que está diciendo aquí, no por cualquier cosa, como la escuela de este rabino y él, así ellos la aplicaban. Por tanto, ellos la aplicaban de una manera que si la mujer no le complacía, imagínate si le salía la comida un poquito quemada o sosa o muy salada, ya tenían ahí una excusa para divorciarse de la mujer. Es fácil darse cuenta que entre los samaritanos la situación no era mucho mejor, ya que esta mujer había tenido, como dice, 5 maridos. Desde luego es posible que 1 o 2 hubieran muerto, pero no los 5. San Jerónimo hace un comentario y hace mención de una mujer que tuvo hasta 22 maridos. Entonces vemos, como dice el libro de Eclesiastés, que no hay nuevo nada debajo del sol. Ahora bien, ¿cómo sabía Jesús esto de la mujer? Lo mismo ocurrió con el paralítico, que estaba en el estanque de Betesda, cuando en Juan 5:6 le dice el Señor, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Nótese, y supo. Llegado a este punto, vamos a estar repasando la conversación de Jesús con la mujer samaritana, en 3 puntos. Primero, le había indicado que necesitaba tener un conocimiento del Salvador. Segundo, que necesitaba el don de Dios, es decir, el agua de vida. Y tercero, el dador de este don, que era Dios. De manera que, al sacar su pecado a la luz, Jesús está preparando el corazón de la mujer para llegar al conocimiento y la recepción de ese don de Dios que no habla. Este capítulo 4, los versículos 16 al 18.
La revelación y la cruda exposición de toda una vida de inmoralidad es el método para darle a conocer el carácter de Dios, como nos dice los versículos 17 al 18. Cristo se manifiesta como aquel que, de acuerdo con su naturaleza divina, es el ser omnisciente, es decir, que lo sabe absolutamente todo. Algunos exegetas interpretan, sin embargo, los 5 maridos como una alegoría y ven una referencia a los dioses falsos que los colonizadores asirios trajeron, como nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Pero esto no concuerda con las Escrituras, ya que el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 29 al 31, no aparecen 5 dioses, sino 7 dioses. De manera que el número de maridos no coincide con el número de dioses. Por tanto, este versículo que nos ocupa, el versículo 18 de Juan capítulo 4, Jesús se está refiriendo de una forma literal, cuando le está diciendo 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Continúo ahora con el versículo 19 de este capítulo 4, donde sigue la conversación entre la mujer samaritana y el Señor Jesús. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Lo que Jesús le había dicho a la mujer ha sido suficiente para demostrarle que está delante de alguien fuera de lo común o fuera de lo normal. Y lo vemos en una expresión de ella cuando le llama profeta. Por lo general, la función de un profeta en la escritura del Antiguo Testamento era transmitir el mensaje de parte de Dios y ahí acababa su trabajo como profeta. Pero también es cierto que en los tiempos del Señor Jesús se creía que los profetas tenían un conocimiento especial de las personas. Cuando vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 39, cuando dice: Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Paso a paso, vemos que la mujer se iba acercando a un conocimiento aún más elevado, como que Jesús era el Cristo. Tengamos en cuenta que para los samaritanos, después de Moisés, no habría ningún profeta, excepto el mencionado, el Mesías, como dice Deuteronomios capítulo 18 y versículo 18, donde dice la palabra de Dios: Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Ya que al que se refiere en este pasaje, este sería el Mesías, de Deuteronomios capítulo 18 y versículo 18. Prosigo con la exposición aquí de Juan capítulo 4 y ahora versículo 20, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Convencida de su pecado y su necesidad de perdón, la mujer, habiéndose arrepentido y aceptado la acusación del Señor Jesús. Nótese, porque esto es muy importante, y he aquí una enseñanza para todos nosotros. Cuando he dicho que la mujer se da cuenta de su pecado y lo acepta, si nos damos cuenta, este es el primer paso para el arrepentimiento. Y el primer paso es reconocer verdaderamente de que somos pecadores. Muchas veces a las personas, cuando se les predica el Evangelio y se les muestra de que todos somos pecadores, pues parecen como airarse, enojarse y hasta ofenderse de que ellos no son pecadores. Se dicen a sí mismos que ellos son buenos porque no han robado, no han matado, etc. Pero no es esto lo que la palabra de Dios nos enseña, ya que nos dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos del reino de Dios. Es decir, que todos necesitamos del arrepentimiento. Y tenemos necesidad de ese arrepentimiento de nuestros pecados. Recuerda, arrepentirse significa no volver a cometer lo que antes se hizo. Y ese arrepentimiento no debe de ser un arrepentimiento humanamente hablando, es decir, me arrepiento por mí mismo, sino que debe ser un arrepentimiento conforme a la enseñanza bíblica,
Nunca ese arrepentimiento debe de ser confesado a ningún hombre para que nos perdone, porque ningún hombre perdonarnos, sino Jesucristo, que fue el que dio su vida por nosotros. Así que el arrepentimiento siempre debe ser delante del Señor y solamente a Él. La mujer se preocupaba dónde debería ir para encontrarse con Dios y buscar su gracia y salvación. Como Jesús obviamente era un profeta de Dios, razonó ella. Él sabría responderle. Su comentario resalta uno de los grandes puntos de la disputa entre los judíos y los samaritanos. Ambos creían que bajo el antiguo pacto, Dios dirigió la adoración de su pueblo a un lugar específico y solamente ahí. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde nos lo va a mostrar, como por ejemplo en Deuteronomios capítulo 12 versículo 5, donde dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. También el mismo libro de Deuteronomios capítulo 16, ahora el versículo 2, dice: y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habitare allí su nombre. Deuteronomios capítulo 26 y ahora el versículo 2 nos dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrá en una canasta, e irá al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Por tanto, los samaritanos que aceptaban solo los libros del Pentateuco escogieron el monte Gerizim, cerca de Siquén. Abraham construyó allí el primer altar para Dios, como lo dice en Génesis capítulo 12 versículos 6 al 7, donde nos dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, en el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y también en el monte Gerizim los israelitas proclamaron la bendición de la obediencia a los mandamientos de Dios, como nos dice Deuteronomios capítulo 11 versículo 29, donde dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Sin embargo, los judíos que aceptaban todo el canon del Antiguo Testamento reconocieron que Dios había escogido a Jerusalén como el lugar donde debería de adorársele, como nos dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. También los Salmos, capítulo 48, versículos 1 al 2, Salmo 78, versículos 68 al 69, y Salmo 132, versículo 13. Nótese que ellos, los samaritanos, estaban diciendo que era el monte Gerizim, pero es porque no tenían la referencia de todo el canon del Antiguo Testamento. Continúo con este capítulo 4 de Juan y ahora versículo 21, donde Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La respuesta inesperada de Jesús fue que el asunto pronto sería irrelevante en cuanto a dónde y en qué lugar se debería de adorar a Dios, ya que en el futuro cercano la verdadera adoración a Dios no ocurriría ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, ya que pocas décadas después, en el año 70 después de Cristo, durante la rebelión judía contra Roma, el templo de Jerusalén sería destruido y miles de samaritanos morirían también en el monte Gerizim. Cuando dice aquí el Señor Jesús: ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, está prediciendo así que lo elegido de Dios de toda tribu y de toda nación le servirían. Cuando dice en Sofonías capítulo 2 versículo 11: terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones.
Y también Malaquías, capítulo 1, versículo 11, donde nos dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. También en el Nuevo Pacto, Pablo está hablando y vemos que queda obsoleta toda la ceremonia y rituales externos, fueran estos judíos o fuesen estos samaritanos, como lo dice la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero pues que todos los hombres oren, nótese, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nótese, como he dicho, en todo lugar. No hace referencia ni al monte Gerizim ni a Jerusalén, sino en todo lugar. De manera que no se trataba del monte Gerizim ni de Jerusalén, ya que el primero lo puso el hombre por rivalizar, y el segundo, el de Jerusalén, el mismo hombre lo prostituyó con sus tradiciones, sus ritos y su religiosidad vana y hueca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en tiempos del diálogo de Jesús con la mujer, los judíos estaban en lo cierto y los samaritanos no, puesto que el nuevo pacto aún no había comenzado. Continúa ahora con el versículo 22 del capítulo 4 de Juan, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como los samaritanos habían rechazado la mayor parte del Antiguo Testamento, carecían del total de la revelación allí contenida, y esto también es algo que debemos tener en cuenta en el día de hoy, ya que esto no solamente pasó en el pasado a los samaritanos, sino que también le sigue pasando a millones de personas en el día de hoy, que por no leer la palabra de Dios, es decir, la Biblia, adoran y sirven a lo que no saben. El diablo siempre está detrás de cualquier adoración que sea falsa. Jesús le dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 8. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto lo vemos aquí en la tentación del diablo hacia el Señor Jesús. Por tanto, vemos que en la adoración falsa queda descubierta a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Cuando vemos a hombres y mujeres en el día de hoy que adoran a dioses ajenos, por ejemplo, la naturaleza, el sol, a vírgenes, a santos, animales, etc. Además, el culto falso es supersticioso. El culto no se da por un verdadero sentimiento de necesidad, sino porque la persona cree que si no lo hace, está en peligro, y lo hace con un sentimiento de miedo, ya que ve demonios por toda parte y personas que están endemoniadas. Al contrario, el auténtico culto a Dios, el verdadero, se basa en el amor a Dios y en la gratitud de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, que nos ha dado salvación y vida eterna, y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Por tanto, como los samaritanos habían rechazado la mayor parte de la escritura del Antiguo Testamento, como he dicho, carecían de todo el contenido que había allí. Y también vemos que quienes rechazan parte de las escrituras nunca tendrán una revelación completa de las escrituras, sino que tendrán una parte limitada. También hay en este versículo un sentido doble en cuanto a la salvación viene de los judíos. Sabemos, por las escrituras, que primero la revelación de la salvación vino a los judíos y después al resto del mundo. Vamos a ver algunos ejemplos, como es Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, donde nos dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Nótese, fue a ellos los que le fue confiada la palabra de Dios. Y también Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nótese que a ellos, a los judíos, le fue encomendada, como he dicho, y dice la palabra de Dios, las escrituras, la palabra de Dios, la adopción, la gloria, la promulgación, el culto y las promesas. La salvación, cuando está diciendo viene de los judíos, esta es la única vez que Juan utiliza este término. Ahora bien, ¿cómo se puede interpretar esto? Ya que podría significar que la gente se salvará siguiendo el sistema judío y no el samaritano. Pero aparte de lo que habría para conjugar esta afirmación con las enseñanzas de Jesús, el sustantivo de la palabra salvación va precedido de un artículo, ya que Jesús está hablando de forma concreta de la salvación, de aquel que habría de venir para traer esa salvación, y dice que la salvación mesiánica viene de la nación judía, es decir, de los judíos, y no está en los judíos, o es gracia a los judíos, ya que el Mesías, Jesús, es judío. Voy concluyendo ya con esto. La vida de la mujer samaritana es un ejemplo de aquellas personas que, bien como excluidas de la sociedad, por su manera de actuar, por su manera de ser, que está en contra de la sociedad, son personas que, como he dicho, están como excluidas, algunas como avergonzadas y hasta se ocultan como esta mujer. Pero nótese que aún a esta persona Jesús se le acerca también en el día de hoy, y lo hace a través de su palabra. Bien puede ser una persona que es alcohólico o alcohólica, drogadicto o drogadicta, adúltero o adúltera, un delincuente, un desahuciado, una desahuciada de la sociedad. Tiene como la mujer samaritana la oportunidad en este día de hoy de acercarse al Señor Jesús, pedirle perdón por sus pecados y arrepentirse de ellos. Mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, yo no conozco qué clase de vida llevas, pero sabes una cosa, igual que el Señor Jesús sabía la vida de esta mujer, Jesús sí que la sabe. ¿Y por qué la sabe? Porque Jesús es Dios y Él es omnisciente. El propósito de que le era necesario a Jesús pasar por Samaria era que esta mujer, una perdida, una marginada, sin esperanzas, como el resto del pueblo samaritano, tenían necesidad de tener un encuentro con el Señor Jesús. Por tanto, en Jesús, tanto la mujer samaritana como los samaritanos podían hallar el don de Dios, es decir, la salvación y la vida eterna. Como también tú en el día de hoy puedes recibir el don de Dios, el regalo de Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo puedes obtener? Solamente tienes que invitarle a que venga a tu corazón y recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador de tu vida. Yo te animo ahora que tú puedas orar conmigo y repetir conmigo una oración muy fácil, muy sencilla para invitarle a Jesús a que venga a tu corazón. Ora conmigo y di: Señor Jesús, soy un hombre, soy una mujer, pecador, pecadora. Tú conoces toda mi vida. Por eso, vengo delante de ti para pedirte perdón en este momento. Me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, de verdad, lo has creído en tu corazón, pues tú en este momento has recibido el don de Dios que es al Señor Jesús en tu corazón y en tu vida. Sigue leyendo la palabra de Dios. Sigue con este apasionante Evangelio de Juan. Cuando lo acabes, continúa leyendo el Nuevo Testamento. Luego podrás leer toda la Biblia, pero también es bueno que para no liarte mucho puedas asistir a una iglesia cristiano evangélica donde ahí te podrán enseñar la palabra de Dios y la sana doctrina. Di que has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y con el tiempo podrás servir a este Jesús glorioso.
y a toda la audiencia. Nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde diste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré
cuánto